En esta clase vamos a hablar sobre la sentencia y cuál es el método en la elaboración de sentencias. ¿Por qué razón se habla ahora del método? Las razones son varias. En primer lugar, ha cambiado el sistema jurídico de manera notable. Hace muchos años se hablaba de que la función de los jueces y juezas era aplicar el derecho, simplemente aplicar lo que el legislador ya había dicho, porque eso estaba descrito ya de manera coherente en la legislación. En el siglo XIX, que fueron cuando se hicieron los grandes códigos, esos códigos tenían una coherencia interna, tanto en materia civil, comercial, penal, laboral, y el juez lo que tenía que hacer era describir el hecho, ver dónde está la norma y resolver. A eso se lo denominaba deducción, juicio deductivo o juicio de subsunción. Esa era una coherencia a priori hecha por el legislador y el juez solo o la jueza solo aplican. El sistema cambió en el siglo XX y XXI fundamentalmente porque hay una pluralidad de fuentes. Ahora tenemos, por ejemplo, el Código Penal, hay muchísimas leyes. En el Código Civil y Comercial, si bien tenemos el código, también tenemos tratados internacionales, tenemos la Constitución, tenemos diferentes leyes de todo tipo que hay que aplicar. En materia ambiental ocurre lo mismo, en el derecho de familia, en el derecho laboral, en cualquiera de las áreas de la solución judicial que hoy tenemos por delante. La tarea judicial ya no es solo aplicar, sino es examinar una pluralidad de fuentes, tratados internacionales, constitución, códigos, leyes de distintos niveles en el caso. Entonces, la coherencia ya no es a priori hecha por el legislador, es a posteriori hecha por el juez o la jueza en el caso. Entonces, decimos ahora que la coherencia a posteriori es una reconstrucción dogmática en el caso. Esto es muy importante como primer dato porque si bien es una práctica cotidiana, nadie hace hoy una demanda en cualquier tipo de caso donde solo describa una ley y el caso, sino que se refiere muchísimo a tratados internacionales, precedentes, distintas leyes. Eso es en las demandas o en las denuncias, y lo mismo ocurre en las sentencias, es decir, ya no se encuentran sentencias simples, sino invocando una pluralidad de fuentes. Esto requiere un método distinto, porque no se trata solo de invocar distintas fuentes y resolver de acuerdo a lo que cada uno piensa. ¿Por qué? Porque la consecuencia de esto es que lleva a una verdadera inseguridad jurídica, porque lo que permanece al final es la visión que tiene el juez o la jueza en la interpretación y en cómo relaciona distintas fuentes. Por eso este tema se comenzó a debatir fuertemente en los últimos años. Por ejemplo, el libro del último Premio Nobel de Economía vinculado a la psicología y economía, que fue Kahneman, dedica un libro que se llama Ruido, y la primer parte de ese libro está enfocada en el análisis de por qué en Estados Unidos, frente a un mismo caso de lesiones, hay una multiplicidad de fallos muy diferentes donde aplican sanciones muy distintas. Y él dice, eso se debe a una segmentación basada no en la ley, sino en el modo en que cada uno de los jueces o juezas interpreta. Y esto se lo denomina sesgo cognoscitivo. El problema de los sesgos cognoscitivos es que nosotros llamamos paradigmas o modos de ver. Es muy claro porque hay
si uno tiene una visión, diríamos, más paternalista, resuelve de una manera, y si uno tiene una visión más conservadora, más rígida, resuelve de otra manera. Si uno tiene una visión más originalista o textualista, resuelve de una manera. Si uno tiene una visión que es más del derecho en movimiento, resuelve de otra manera. Es decir, depende al final de las escuelas. Pero esto es problemático. Hace muchísimos años, Fuller, en un libro muy importante, escribió el caso de los exploradores, donde en una caverna había un grupo de personas que tenían que sobrevivir, y entonces uno alimenta a los demás, es decir, mataron a una persona para sobrevivir. Cuando el caso lo tienen que resolver, lo interesante del libro de Fuller es que él dice que cada juez resuelve de acuerdo a su visión. Muchos años después, en la revista de Harvard hicieron un congreso donde incorporaron más visiones sobre el mismo caso. Es decir, Fuller dice, bueno, si este juez es rígido, los condena. Si este juez no es rígido, no los condena. Entiende que, bueno, hubo un estado de necesidad. Y en el análisis posterior que se hizo muchos años después, se incorporaron otras visiones. Jueces feministas, jueces que pertenecían a determinadas comunidades raciales. Entonces, el planteo acá es muy importante, porque si depende del tipo de juez o de jueza, la tendencia o los incentivos son para que se nombren jueces de una determinada sentencia, y esto produce una crisis en los poderes judiciales, sobre todo en la noción de independencia y de imparcialidad. ¿Por qué? Porque en todo el mundo hoy se debate fuertemente, porque muchos poderes que no son los del Poder Judicial, lo que dicen es, bueno, si van a fallar de acuerdo a cómo piensan, yo quiero poner gente que piense como yo. Y esto explicado en términos tan sencillos es lo que ocurre en muchísimos países. Fíjense que Estados Unidos cambió mucho la Corte simplemente porque los jueces y las juezas que están ahora tienen una mayoría que se la llama mayoría conservadora, pero con el mismo régimen están cambiando el sistema. Es muy importante entonces este debate, porque también requiere una autocrítica del Poder Judicial, es decir, en qué medida estamos brindando seguridad jurídica si al final todo depende de cómo piensa cada uno frente al caso. Y esto nos lleva al tema de la independencia del Poder Judicial, que es un aspecto institucional en el cual siempre tenemos que insistir, y la noción de imparcialidad. Y esto es un tema más vinculado al proceso de elaboración de sentencias, cómo las sentencias pueden ser imparciales. Y superar esta idea de que todo depende de qué tipo de juez o jueza es y cuáles son sus ideas previas al sistema jurídico. Entonces, este es el caso que tenemos que analizar, que es muy importante en casi todo el Occidente, y es un gran debate, sobre todo porque además el Poder Judicial hoy tiene casos de enorme trascendencia, con sistemas muy flexibles, donde la reconstrucción es a posteriori y se hace con un altísimo grado de discrecionalidad. Entonces el tema está, y esto es lo que yo he trabajado mucho en los últimos años y publiqué un libro sobre la sentencia, en establecer un método de razonamiento judicial previsible, controlable. Por eso en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 3, cuando se reprodujo la obligación del juez de fallar, el non licet, es decir, el juez o la jueza tienen la obligación de resolver casos, esto viene desde el derecho romano, nosotros agregamos un vocablo que dice razonablemente, es decir, la obligación de resolver razonablemente. No es una palabra menor, es decir, el juicio de razonabilidad implica que uno explique las razones, que estas razones sean debatidas democráticamente, no solo en la sociedad, sino en los recursos, y si no es razonable puede ser arbitraria. Entonces, este artículo
introduce un elemento que es muy relevante para el control de la decisión judicial, el control jurídico y el control social, porque el debate debe ser democrático. Entonces, este es el tema. Por eso, no solo en ese libro, sino también yo he tratado de introducirlo en varios fallos de la Corte a través de votos personales, que voy a recordar ahora, para trabajar esta idea, porque no es solo algo personal, sino que está en juego la noción de imparcialidad y en una segunda fase, si no resolvemos adecuadamente, está en juego también la independencia, porque la tendencia entonces es poner jueces o juezas que piensen como el que los pone. Y esto es gravísimo. La politización partidaria o sectorial es muy grave y por eso hoy se discute mucho en distintos países si hay que poner jueces de determinada tendencia, de determinadas minorías, es decir, o de determinadas mayorías. Entonces es un tema muy relevante. A ver, vamos a la parte concreta. ¿Qué significado tiene este artículo 3? En el caso Menéndez de la Corte Suprema, que fue publicado en 2023, en voto mío, yo me voy a citar porque en realidad lo que quiero hacer es explicar mis ideas para abrir un debate, no es porque particularmente me cite a mí mismo, sino porque creo que es importante el debate. En ese fallo pueden leer lo que sigue en el considerando cuarto de mi voto. Dice, los jueces tienen la obligación de resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esta regla, que hoy tiene recepción legal en el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, es aplicable a todo tipo de sentencias, cualquiera sea la especialidad. Es una regla general de la decisión judicial de antigua raigambre en la historia jurídica, ampliamente admitida en la filosofía del derecho y en la teoría de la argumentación. La presentación de argumentos razonablemente fundados permite que las partes puedan controlar y, en su caso, impugnar la sentencia en base a una pretensión de corrección normativa. Esto es muy importante porque la pretensión de corrección normativa no se puede hacer si yo no explico cuáles son los argumentos. Si yo digo resuelvo así y el juez o la jueza al lado resuelve de otra manera y no se explican los argumentos, no hay posibilidad de corrección normativa, es decir, qué es lo correcto y qué no lo es. Asimismo, dice el voto, la sociedad en su conjunto tiene derecho al debate democrático sobre el discurso jurídico, que es inviable si no se conocen los argumentos. La decisión que solo se basa en un resultado lesiona el acceso a justicia en sentido sustantivo y la seguridad jurídica a la que tienen derecho las personas que recurren al Poder Judicial. Esta exigencia cumple una doble finalidad. Por un lado, garantiza el examen por parte de los justiciables de la interpretación y aplicación del derecho al caso concreto, y por el otro, desde la perspectiva del Estado de Derecho, hace posible un control democrático por parte de la sociedad sobre el ejercicio del Poder Judicial. Entonces, este es el criterio general. Debemos presentar los argumentos e incluso si no los presentamos puede ser descalificada por arbitrariedad, que es lo que termina señalando este fallo. La causa Serantes Peña contra Alves Peña, que es del año 2021, también en un voto particular avancé un poco más, porque ¿qué significa razonablemente fundada? Bueno, aquí he desarrollado un poco lo que yo creo que debe ser, que escribí en ese libro y también he publicado algunos artículos en revistas jurídicas, porque me parece que esto es un debate que hay que dar. ¿Qué significa actuar o resolver razonablemente? Esto significa que tenemos que seguir distintos pasos lógicos. El primer paso lógico es lo tradicional. Si hay una regla de derecho determinada
que dice específicamente cómo es la regla, es determinada, lo que hay que hacer es describir los hechos, subsumirla en esa regla y se terminó la discusión. Esto se lo denomina juicio de subsunción o regla deductiva. Esta regla deductiva requiere, en primer lugar, el elemento fáctico, que es lo que dice en esta causa Cervantes, identificación, delimitación de los hechos, elemento fáctico, es el primer paso. Esto no es menor, porque en los elementos fácticos lo que se debe determinar son los hechos jurídicamente relevantes y probados. Es muy común, lamentablemente, ver que en algunas sentencias hay hechos que no están probados, sino que se presumen notorios porque los vieron en internet o porque estuvieron en los medios, pero la realidad jurídica, la regla jurídica es que se debe establecer claramente hechos relevantes y probados. Segundo es la identificación de la norma aplicable, el elemento normativo, para elaborar el juicio de subsunción, que es el elemento deductivo. Esto es el primer paso. El segundo paso consiste en comprobar que la solución deductiva sea coherente con los precedentes judiciales en los que se establecieron reglas jurídicas para casos con circunstancias fácticas similares. Elemento de consistencia. Es decir, que si nosotros deducimos que en esa regla es aplicable al caso, debemos ver si eso es consistente con los precedentes. Esto tampoco es menor, porque yo siempre digo, si yo firmo un fallo, siempre pienso que voy a poder firmar lo mismo. Es decir, uno debe estar realmente convencido de que esa es la tesis jurídica que va a defender en materia de interpretación y reiterarla en los precedentes, porque si cambiamos los precedentes sin un fundamento, estamos también afectando el derecho de las partes, porque las partes actuaron teniendo en cuenta los precedentes, y si los cambiamos reiteradamente, no digo no se puedan cambiar, porque a veces hay que cambiarlos porque cambiaron los tiempos, cambiaron las leyes, entonces hay que argumentar contra el precedente por qué se lo cambia, para dar seguridad jurídica. Pero entonces, primer juicio deductivo, segundo el control de la solución deductiva en base a la consistencia con los precedentes, o sea, mirar hacia atrás. El otro paso de control de la solución deductiva es mirar hacia arriba, es decir, el segundo paso sería asegurar que la solución sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Porque a veces la regla que nosotros aplicamos ha sido modificada o se contradice con otras leyes. Tradicionalmente acá se aplica en un sistema que es coherente las normas clásicas de colisión de reglas. La regla superior, la inferior, la anterior, pero esto no es tan sencillo en un sistema de pluralidad de fuentes como existe actualmente, y por eso en el Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 2, se habla de la pluralidad de fuentes, y lo que hay que hacer es un diálogo de fuentes. Cuando entonces se busca la coherencia con el resto del sistema, uno tiene que ver si esta regla es consistente con los tratados internacionales, la Constitución, otras leyes. En muchos casos esto se resuelve por la vía de la interpretación coherente con el resto del sistema. En otros casos se advierte que una norma jurídica no nos gusta, pero no la podemos dejar de lado si no nos gusta. Y esto ha sido ya descalificado por la Corte en casos en los cuales en materia penal se deja de lado el mínimo de la pena simplemente porque se considera que esto no es adecuado. No se puede dejar de lado una ley vigente, salvo que se la declare inconstitucional. Y en ese caso, cuando uno analiza la coherencia, pueden ocurrir dos cosas: que se haya planteado
la inconstitucionalidad o que no se la haya planteado. Y si no se la ha planteado, hay que argumentar fuertemente por qué uno puede de oficio declarar la inconstitucionalidad de una ley. Entonces, juicio de deducción, mirar hacia atrás los precedentes, mirar hacia arriba la coherencia con el resto del ordenamiento y luego mirar hacia adelante, es decir, las consecuencias. Todo esto está explicado en este voto que he mencionado, en los libros que he mencionado y artículos. Las consecuencias no significa reemplazar la decisión judicial por el consecuencialismo económico o el análisis económico del derecho. Sí significa que el juez no puede o la jueza no pueden ignorar las consecuencias de las decisiones. Esto ha sido dicho por la Corte Suprema en numerosos fallos y entonces es importante tener en cuenta las consecuencias, sobre todo en los casos que tienen volumen institucional o económico relevante. Por ejemplo, hoy se resuelven casos de cambio climático que afectan la economía de un país, o hay casos en materia previsional, de seguridad social, que tienen altísimo impacto económico. Entonces ahí hay que tratar de hacer un juicio equilibrado sobre las consecuencias, y esto ya lo ha dicho la Corte en numerosos fallos anteriores. Entonces, estos son los pasos en los cuales nosotros entendemos que debería encontrarse la razonabilidad. ¿Por qué? Porque es controlable. Es decir, si se hizo bien el análisis del elemento fáctico, el elemento normativo, si se hizo bien el juicio de subsunción, si se hizo bien el juicio de control de consistencia, se miró hacia atrás si están los precedentes, o si se hizo bien el juicio de coherencia, control de coherencia con todo el sistema, o si se analizaron o no las consecuencias. Todo esto hace que la decisión sea fundada y controlable, y no una mera expresión de un paradigma que alguien tiene o de un sesgo cognoscitivo. Esto ya tenemos varios casos de la Corte en los cuales se ha tratado de ir avanzando en esta línea, descalificando algunas sentencias, no tanto porque no coinciden los votos, porque este es un tema que ya hoy está bastante difícil sobre todo porque hay un problema muy grave en el Poder Judicial, que es la enorme cantidad de vacantes. Entonces en los tribunales a veces es difícil que jueces que vienen de distintas áreas, subrogándose y demás, coincidan los votos. Lamentablemente es así, pero sí cuando se falla por caminos muy diferentes. Entonces, todo el tema de la argumentación hoy es central en la averiguación o no de la arbitrariedad de una sentencia, de una decisión judicial. Hay casos que son muy interesantes porque todo esto es en el ámbito de las reglas. Las reglas son juicios, son expresiones que tienen determinación de los hechos. Por ejemplo, una regla está prohibido ir a más de 120 kilómetros o 130 kilómetros en una ruta. Los principios no son reglas porque no tienen la descripción de los supuestos de hecho. Entonces dice el principio de no dañar a otro. Entonces yo puedo organizar el tráfico con reglas precisas diciendo 130 kilómetros o 40 kilómetros o 60 kilómetros, pero no puedo organizar el tráfico de automóviles diciendo usted circule en base al principio de no dañar a otro, porque sería un caos, porque cada uno tiene una noción distinta de qué es lo que eso significa. Entonces hay un campo de la conflictividad regulado por reglas y hay otro campo regulado por principios, y ahí la solución judicial es completamente diferente, porque el principio, hay mucho escrito sobre esto. En la expresión de Alexis es interesante, ese es un juicio de maximización, es decir, lograr en la mayor medida posible el principio. Esto está claro, no dañar a otro, es decir, debo hacer todo lo posible para no dañar a otro y resolver de esa manera. Ahora, el problema es que cuando hay principios competitivos, y allí
La solución es el juicio de ponderación. La sentencia judicial lo que debe hacer es ponderación. Y esto es muy importante para la imparcialidad. Porque si yo tengo una visión determinada del derecho y es lo que yo creo, y es mi ideología o es mi visión del mundo, el paradigma o el sesgo cognoscitivo, o como Guido Alpa lo denominó una vez, principios ocultos, entonces desarrollo este principio, lo aplico y se terminó la discusión, es parcial. Lo que debo hacer es ponderar, puedo ponerme del otro lado y tratar de desarrollar los principios en su máxima extensión y lograr ponderar, significa el juicio de optimalidad, es decir, cuál es el punto de equilibrio. Por ejemplo, un caso interesante fue el que se resolvió en la Corte en la pandemia, cuando había un conflicto entre la educación y la salud. En ese fallo yo trabajé, que es Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional del 2021, un caso muy conocido, pero me interesa porque yo dediqué unos párrafos al análisis de este problema en mi voto. Dice, debe realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho a la educación y la protección de la salud en un contexto de emergencia sanitaria y dentro de un sistema reglado por el Estado de Derecho. Esto expresado brevemente, después sigue, pero ¿qué significa? Si yo reconozco que hay un derecho a la salud y está en riesgo, acá dice el voto, que evidentemente la salud está en riesgo y entonces esto habilita la restricción de la educación. Si yo desarrollo la protección de la salud en un contexto de pandemia, puedo restringir las escuelas, el derecho a la educación. Si yo desarrollo en su máxima extensión el derecho a la educación y todos los chicos van a la escuela, pueden enfermarse todos de COVID. Ese era el problema. ¿Dónde está el punto de equilibrio? El equilibrio está en la no afectación sustancial del derecho a la educación. Entonces, si la pandemia, la prohibición se extiende demasiado en el tiempo, entonces sí hay una afectación sustancial al principio, porque nosotros hemos resuelto en masa, en el caso del corralito, que las emergencias deben tener un límite. Por lo tanto, la solución en este caso fue, ¿es posible restringir el derecho a la educación por razones de salud? Sí. ¿Por un tiempo limitado? Sí. Y entonces pasó el tiempo limitado, hay derecho a la educación y entonces se resolvió acceder al derecho a la educación. Esto está ampliamente desarrollado en este caso, que lo pueden leer, donde he tratado justamente de explicar las razones. Dice, hay un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona. Hay también un derecho a la salud y a la vida, respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan instrumentales, porque es evidente que no hay educación sin vida humana. En consecuencia, debe realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho a la educación y la protección de la salud en un contexto de emergencia sanitaria y dentro de un sistema arreglado de derecho. Que el criterio es el siguiente: el Estado no tiene facultades para limitar el ejercicio del derecho a la educación de una persona, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros, es decir, si yo contagio, siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impiden el acceso a la educación. Y por eso es que se resolvió acceder al derecho a la educación. Es decir, este es otro campo del razonamiento argumentativo, que es la colisión entre principios, que ocurre en los denominados casos difíciles, los hard cases, que hay bastantes. Es decir, tenemos que empezar a ver distintas argumentaciones. Otro caso interesante que se dio
en materia penal hicimos una vez un voto con el doctor Zaffaroni, donde colisionaba, en ese caso, el derecho a la averiguación de la verdad, que era la posibilidad de obtener muestras de elementos de una persona para saber si era hijo o no de alguien desaparecido. Derecho a la averiguación de la verdad. En su máxima extensión, este derecho involucra invadir la esfera de la privacidad. Si esta persona se opone y nosotros analizamos desde el punto de vista de la privacidad y lo extendemos en su máxima extensión y decimos esta persona no da el consentimiento, entonces no se puede hacer, afectamos el derecho a la verdad. Este fue otro caso donde también hay un voto que desarrollamos con el doctor Zaffaroni ya hace muchos años en materia penal en relación al juicio de ponderación, cómo se resuelven estos casos. Hay muchísimos, que no voy a extenderme tanto, sino hay mucho material ya en los fallos de la Corte y de otros tribunales, porque este es otro campo muy interesante donde hay que hacer el juicio de ponderación entre distintas argumentaciones. Y también es interesante penetrar más en la conflictividad. Por ejemplo, el caso Xi, que a mí me gusta mencionarlo, porque es un caso interesante. Era una persona en Córdoba que quería trabajar los días domingo y en Arroyito, es un caso del año 2018, creo más, no, 2018. En ese caso, Xi pretendía trabajar y había una regulación prohibitiva del trabajo en los domingos. Entonces, más allá del caso, la argumentación es interesante porque si uno comienza a analizar el derecho a la protección en el trabajo de los domingos, que es nacional, frente a el derecho de una persona que quiere trabajar los domingos, y después eso implica también una discusión sobre las fuentes, es decir, ¿qué se aplica? ¿La legislación local, la legislación provincial o la legislación nacional? Todo esto involucra un análisis importante de diálogo de fuentes. Ese caso es interesante también para quien lo quiera profundizar, porque así nosotros fuimos comparando. Por ejemplo, hay regiones, pueblos en los cuales se trabaja con el extranjero y entonces trabajan de noche porque trabajan para Asia. Hay pueblos que viven del turismo y trabajan los fines de semana. Entonces hay que hacer un juicio de ponderación y no simplemente es la limitación simple de decir se aplica determinada ley nacional o local. Es decir, muestro estos ejemplos porque cuando hay pluralidad de fuentes y cuando hay colisión de principios, la sentencia judicial tiene que ser imparcial y la imparcialidad es mostrar la colisión, mostrar la dificultad y explicar cómo se llega a la solución. Es la manera en la cual nosotros podemos lograr que un derecho sea respetado y sea creíble, porque no basta con decir yo tengo la autoridad. La autoridad y la legitimidad existen porque es un derecho que reconoce la facultad judicial. Esa facultad judicial surge de una base constitucional. Esa base constitucional reconoce un poder contramayoritario, es decir, no es selectivo, no nace de las elecciones porque justamente está la independencia institucional del Poder Judicial, está fundada en la necesidad de que alguien no esté basado en las expectativas electorales, sino que pueda decidir aún contra las mayorías cuando éstas violan el Estado de Derecho o la Constitución o los derechos fundamentales. Esto es básico y ha sido explicado muy bien en el fallo Rizzo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero si hay un derecho que reconoce estas facultades, si hay un poder judicial contramayoritario
la importancia y la responsabilidad que esto genera requiere mostrar claramente la imparcialidad. Y la legitimidad nace y el reconocimiento social de esa imparcialidad. Y por eso es muy relevante hoy explicar, mostrar cómo se resuelve, porque en definitiva el poder consiste básicamente en servir a la sociedad y que ésta entienda por qué los jueces y juezas resuelven de tal o cual manera los conflictos que tanto interesan a nuestra población. Muchas gracias.